Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos el estudio titulado ¿Quién es el Elías de hoy? Que el Señor nos bendiga. Es un placer nuevamente estar ante ustedes, queridos hermanos, adventistas del séptimo día. Deseamos con la ayuda de Dios en esta ocasión penetrar profundamente en el tema titulado ¿Quién es el Elías para hoy? Vamos a leer en Apocalipsis 14, que estamos bien familiarizados. Vamos a ir un poquito a historia para poder llegar a este punto. En el verso 6 al 12 encontramos el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Verso 6 dice: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para aplicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 8 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Verso 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Brevemente aquí encontramos el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Estos, 1, 2, 3 de Apocalipsis 14. Pero vamos a ver que hay más que el mensaje del primero, segundo y del tercer ángel. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 13 dice: hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar a la tierra con su gloria. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Primeramente el consejo de poner a un lado nuestras opiniones preconcebidas y entender que tenemos una obra de la más grande magnitud: proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y mientras lo estamos haciendo, preparándonos para la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar a toda la tierra con su gloria. Esto está en Apocalipsis 18, versículos 1. Dice así: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Así que la Biblia y el Espíritu de Profecía reconocen que existen los tres ángeles con tres mensajes, y hay uno más que viene a iluminar toda la tierra. En el libro de Primeros Escritos, página 277, nos dice lo que es ese otro ángel y cuál es su trabajo. Título: el fuerte clamor. Vi después a otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. ¿Qué es lo que hace el ángel? Dice: une su voz. La voz de este ángel se une al tercero, le da fuerza y vigor a su mensaje para poder iluminar toda la tierra. ¿Cuál es el trabajo de ese otro ángel? No solo es unir su voz al tercero, darle fuerza y vigor, sino dice: la obra de este ángel, el de Apocalipsis 18:1, comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón.
Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Notemos que este otro ángel no solo viene a unir su voz con el tercero, a darle fuerza y vigor, sino viene también a preparar al pueblo para proclamar este mensaje al mundo. Sigue diciendo, este mensaje, el de Apocalipsis 18:1, parecía ser un complemento, un mensaje adicional del tercer mensaje. En otras palabras, lo que trae el ángel es algo adicional al tercero, un mensaje adicional que le da fuerza y vigor, resalta las verdades que el primero y el segundo y el tercer ángel han traído para poder en poder, bajo la instrucción del mensaje que trae el de Apocalipsis 18:1, iluminar toda la tierra. Pero previo a iluminar toda la tierra, Dios lo envía para preparar al pueblo. La pregunta es, ¿ya vino ese otro ángel? ¿Estará ya aquí ese otro ángel o está por venir? Veremos, queridos hermanos, que ese otro ángel que la inspiración nos motivó a estar esperando, vino hace más de 113 años. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 276, dice lo siguiente. Página 276 dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición en Minneapolis, Minnesota, contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.G. Wagoner y A.T. Jones. En 1888, queridos hermanos, en el estado de Minneapolis, Minnesota, Dios, a través de Jones y Wagoner, dos pastores, envió el mensaje que venía a preparar a la iglesia para darlo al mundo. Lo envió en la Conferencia General de Minneapolis, Minnesota. Lo cual dice, suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida, fue rechazada la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Vuelvo a leer. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Sí, queridos hermanos, el mensaje del otro ángel vino en 1888 y fue rechazado. La pregunta es, ¿quiénes lo rechazaron? En el libro que se llama Lo que todo adventista debería saber, lo que todo adventista debería saber sobre 1888, este libro lo vende el ABC y es publicado por nuestra publicadora. En la página 36 nos dice quién fue el principal oponente. Se titula "Se maltrata al Espíritu Santo". Una aclaración nada más. Este es un libro que fue escrito por un pastor, o mejor dicho, recopiló las citas sobre lo que ocurrió allá en 1888 y comenta: los opositores del mensaje de 1888 en Minneapolis se unieron bajo el liderazgo del presidente de la Asociación General, George Butler. ¿Quién fue el principal oponente? George Butler. Elena de White dijo, en una de sus charlas matutinas en el Congreso, Elena de White dijo: nunca he estado más alarmada que ahora. Se refería a lo que estaba sucediendo en 1888 cuando Dios envió este mensaje. ¿Cuál era la actitud
de Elena de White. ¿Qué sentía ella cuando escuchó el mensaje a través de John C. Waggoner? Página 25, el respaldo de Elena de White. Elena de White respaldó de corazón el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Ella cuenta que su reacción cuando escuchó a Waggoner y a Jones en el Congreso de Minneapolis fue: cada fibra de mi corazón dijo amén. Pero ¿qué pasó con la mayoría, si no es que todos los ministros en esa fecha? En la página 40 y 41 dice, en la página 44 y 45 dice lo siguiente: Urias Smith era el líder que reflejaba exactamente el pensamiento del pastor Butler en el Congreso de Minneapolis. Al no tener convicciones propias, era natural que la mayoría de los ministros siguiera a sus reverenciados líderes. ¿Por qué iban a subirse al carro de dos jóvenes venidos de la costa oeste que ni siquiera tenían un gran registro de servicio en la iglesia? Mientras que Butler, Smith, Morrison y otros eran dirigentes de larga data. Página 45. Como muchos de sus respetados y amados líderes rechazaron el mensaje de Minneapolis, ellos siguieron a sus líderes rechazándolo también. En otras palabras, los principales líderes y el ministerio rechazó el mensaje de 1888. ¿Cómo escribió el cielo los nombres de estas personas? Página 40 dice: el cielo se avergonzó de llamar sus hijos a los que resistieron el mensaje de 1888. Algunos eran dirigentes como Butler y Smith, que habían usurpado el lugar de Dios en los pensamientos de la mayoría de los obreros. Bajo su liderazgo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad, lo hubieran crucificado. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Tremendo, hermanos, sumamente tremendo y muy solemne. Noten lo que el pueblo rechazó. El pueblo, el ministerio, rechazó el mensaje que pudo haber preparado a la iglesia para terminar la obra en el mundo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero ¿quién dice, Mensajes Selectos, tomo 1, 276, que tuvo éxito? Satanás. La verdad fue rechazada, la que pudo haber preparado el pueblo en 1888 fue rechazada, y así el pueblo hasta hoy no ha podido recibir el derramamiento del poder pentecostal. ¿Cuál es la razón? Hoy Dios nos la está haciendo saber. Fue porque en 1888 se rechazó el mensaje que nos pudo muy bien haber preparado para recibir el poder y terminar la obra como los apóstoles la realizaron. ¿Por qué es que Dios ahora envía esta verdad? ¿Quiénes son los que tienen el mayor privilegio en esta ocasión? El mismo libro, página 57, el libro de 1888 dice: consecuencias del Congreso. En una charla con los pastores durante el Congreso, Elena de White dijo: si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla. ¿Para quién es la oportunidad ahora? Sí, para el pueblo, claro que también para el ministro que guste. Pero es más directamente para el pueblo, porque en 1888 el ministerio tuvo como liderazgo la oportunidad de aceptar o de rechazar el mensaje. Hoy la oportunidad es para el pueblo y claro, para todo aquel líder que lo vea importante. Oh, queridos hermanos, ¿cómo se escribirán nuestros nombres si hoy rechazamos el mensaje que Dios está trayendo de vuelta al pueblo? Si el mensaje fue rechazado, ¿cuándo regresa? ¿Y quién lo vuelve a traer al pueblo?
El hermano Jones dijo lo siguiente en una conferencia después de 1888. En este libro que se llama Reexaminado, 1888, en la página 6, el hermano Jones dijo lo siguiente: There will be things to come that will be more surprising than that was to those at Minneapolis. Habrán cosas que vendrán mucho más sorprendentes de aquellas que sucedieron en Minneapolis. Mucho más, dice, sorprendentes. More surprising than anything we have yet seen. Mucho más sorprendente de las cosas que hasta aquí hemos visto. And brethren, we will be required to receive and preach that truth. Y hermanos, se nos pedirá que recibamos y prediquemos esa verdad. Se nos requerirá que recibamos y prediquemos esa verdad. But unless you and I have every fiber of that spirit rooted out of our heart, we will treat that message and the messenger. Dice, pero a menos que desarraiguemos el espíritu que se manifestó allá de nuestros corazones, dice, nosotros trataremos, dice, al mensaje y al mensajero, by whom it is sent, por quien el Señor lo envíe. As God has declared, we have treated this other 1888 message. Como Dios nos ha declarado que hemos tratado ese otro mensaje de 1888. En otras palabras, aquí John se está diciendo de que el Señor había de sorprender de una manera más grande al pueblo, haciendo regresar el mensaje por alguien que muchos iban a rechazar tanto al mensaje como al mensajero, como lo hicieron y trataron el mensaje de 1888. En otras palabras, queridos hermanos, Dios ha de hacer que el mensaje regrese al pueblo a quien hoy le está dando una oportunidad más. La pregunta es, si el mensaje fue rechazado, John C. Waggoner no lograron lo que Dios quiso que lograsen con el mensaje en su tiempo. Ellen G. White fue sacada de Estados Unidos por 9 años a Australia. ¿Por qué? Por apoyar a John C. Waggoner. John C. Waggoner finalmente se separan. Y el mensaje jamás logró lo que el cielo quiso que se lograse. Esa preparación en el pueblo para poder recibir el poder del Espíritu y realizar la obra como los discípulos después de que recibieron el poder pentecostal. La pregunta es, ¿dejará Dios que su pueblo continúe tal como está? No, hermanos. Dios ha de regresar el mensaje y la pregunta es, ¿a través de quién? Aquí hacemos la pregunta, ¿quién es el Elías de hoy? Con esto en mente vamos a ver que la Biblia nos presenta 3 Elías. El primero está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el eterno Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Notemos que Dios envió a este hombre cuando el pueblo estaba en grande apostasía y les hizo quitar la lluvia. En el libro Profetas y Reyes, en la página 83 y 85 nos dice la condición del pueblo. 2 años antes de la muerte de Asa, Acab comenzó a gobernar en el reino de Israel. Desde el principio su reinado quedó señalado por una apostasía extraña y terrible. Página 85 dice: ay, dice, cuánto se había alejado la gloria de Israel. Nunca había caído tan bajo en la apostasía el pueblo escogido de Dios. En la página 87 nos dice lo siguiente, y con ello preguntamos: ¿era Elías un reformador? Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Elías consagraba toda su vida a la obra de reforma. Claro que sí, él fue un reformador, o sea, llamó al pueblo a un cambio, a volverse al Señor. ¿Por qué?
Porque el pueblo estaba en apostasía. Ahí encontramos al primer Elías. Veamos al segundo Elías en el libro de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 11 y 14. De cierto os digo, dijo Jesús, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y si queréis, dijo Cristo, recibir, él es aquel Elías que había de venir. Así que Cristo ahora introduce a Juan el Bautista como el segundo Elías, el Elías de su tiempo. La pregunta es, ¿cómo se encontraba el pueblo en el tiempo de Juan el Bautista? ¿Será que se encontraba en la misma condición en que se encontraba el pueblo de Israel cuando vino Elías Tisbita? En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 79 dice lo siguiente: cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento, rayana en la revolución. En medio de las discordias y las luchas se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como anuncio de que se acercaba. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento futuro lejano. Pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes a los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. ¿Cómo estaba el pueblo? En una corrupción nacional. En otras palabras, en apostasía. Pero no por eso Dios los puso a un lado. Al contrario, les envió a Juan el Bautista, el Elías de su tiempo. ¿Será que él fue un reformador, hermanos? El mismo libro, Deseado de todas las gentes, página 75, dice: Juan había de salir como mensajero del Eterno para comunicar a los hombres la luz de Dios. Un mensajero tal debía ser santo. Juan debía destacarse como reformador. Él también fue un reformador, o sea, llamó al pueblo a un cambio. ¿Por qué? Porque estaba en apostasía, había corrupción nacional. Aquí tenemos al segundo Elías. La hermana White lo reafirma en la página 109. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: y si queréis recibirlo, este es Elías el que había de venir. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos lo hubiesen recibido, esta obra se había realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías, no pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Así que el segundo Elías es Juan el Bautista, que vino a hacer una obra semejante a la de Elías Tisbita. La pregunta es: ¿quién introdujo a Juan el Bautista como el Elías? Cristo. Mateo 11, versos 11 y 14. Pero ¿quién había profetizado de que vendría bajo el poder y el espíritu de Elías? Ahora, esto lo recalco, hermanos, porque hay personas que malentienden esto. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versos 13 y 16 y 17. Mas el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth tendrá un hijo y llamará su nombre Juan. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él, de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para convertir el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia, de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Así que fue el ángel a Zacarías su padre, a quien Dios profetizó que Juan vendría en el poder y el espíritu de Elías.
Pero ¿quién lo introdujo a él como el mensajero del desierto? En el libro de Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo os envío a mi mensajero delante de su paz, que apareje su camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. ¿Quién lo introdujo como el mensajero del desierto? Isaías el profeta. ¿Quién lo introdujo como el Elías de su tiempo? Cristo. ¿Quién profetizó que vendría en el poder y el espíritu Elías? El ángel a su padre Zacarías. Vayamos ahora a ver al tercer Elías. En el libro de Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. El verso 12 y 13 dice: mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Lo que encontramos aquí es lo siguiente: para muchos, desde el 10 al 13, lo ven como que estuviese hablando solamente de Juan el Bautista. Pero notemos en el verso 10 y 11 que los escribas le preguntan a los discípulos le preguntan a Jesús de este Elías. El Elías que los escribas preguntaron, Jesús lo pone en futuro y dice: y respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Juan el Bautista no realizó. Sin embargo, les recordó que el Elías de su tiempo ya había llegado. En otras palabras, hermanos, los escribas, los líderes del pueblo judío, esperaban al Elías equivocado en su tiempo. Pero ¿de dónde sacaron ellos que venía un Elías? Claro que sí, tenían las escrituras del Antiguo Testamento y es allí donde ellos lo encontraron. Pero Jesús lo puso aún de su tiempo en futuro, a que vendría a restaurar todas las cosas. Vayamos al libro de Malaquías para verificar lo que los escribas esperaban. Malaquías 3:1: he aquí yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Vemos aquí la promesa de un mensajero, y muchos dirán: bueno, este es Juan el Bautista. Parcialmente se aplica, pero directamente no está hablando de Juan el Bautista, sino de lo siguiente. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes, esta es la clave, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuándo viene este mensajero que se llama Elías? Antes del día grande y terrible del Señor. Ese día grande y terrible, queridos hermanos, no fue en el tiempo de Elías Tisbita, tampoco pasó en el tiempo de Juan el Bautista, el segundo Elías. Aún este día grande y terrible no ha venido, pero está por venir. Por lo tanto, el Señor promete enviar un mensajero llamado Elías, que prepara al pueblo antes de este día grande y terrible. Él es el que viene a restaurar todas las cosas, todo aquello que Dios desea que su pueblo sepa antes de ese día grande y terrible. La pregunta es: ¿hay algo más con respecto a esta persona, a este Elías? Claro que sí. La opinión general de que este Elías, el tercero, es la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia. Ahora yo les pregunto, hermanos, de Elías, ¿qué es lo que tenemos? ¿Va nuestra vida de acuerdo con lo que Elías Tisbita o Juan el Bautista vivieron? ¿No será que necesitamos examinar nuestras vidas y ver de que nos falta muchísimo para llegar a ser exactamente como Elías Tisbita o Juan el Bautista o
este tercer Elías? Veamos de dónde sale la idea de que seremos o somos el Elías. O sea, es la iglesia y no una persona. Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 84 dice: el profeta Malaquías declara: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Aquí dice, el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. ¿Qué es lo que nos describe Malaquías 4, versos 5 y 6? Dice el carácter de la obra que se realizará. Luego, ¿por quiénes estamos representados? Dice, por Elías, el fiel Elías, y Juan el Bautista. En otras palabras, el pueblo que terminará la obra y preparará el camino para el segundo advenimiento de Cristo, saldrán a proclamar la verdad bajo el poder y el espíritu de Elías. Eso es cierto. Pero no podemos salir en ello a menos que hayamos recibido el mensaje que desde 1888 fue traído y rechazado. Hoy nuevamente el Señor lo está trayendo a través de alguien, y veremos que ese alguien es el tercer Elías. ¿Qué dijo la hermana White con respecto a otro profeta después de su tiempo? En este libro, The Spirit of Prophecy Treasure Test, el tesoro o el cofre del tesoro del espíritu de profecía, en la página 32 dice lo siguiente. Aquí tengo la traducción. Dice, ¿qué dijo la señora White acerca de otro profeta? What Mrs. White says about another prophet. Leo la traducción. Dice así: ¿qué dijo la señora White sobre otro profeta? En una entrevista que pastores bien reconocidos tuvieron con la hermana White antes de su accidente y muerte, reportaron su entrevista con ella. Dice, no muchos meses antes de que la hermana White tuviera su accidente, en febrero 13 de 1915, el pastor Montgomery Joe Campbell y W.C. White y la hermana McIntyre estaban presentes en la entrevista. En el transcurso de nuestra conversación, yo le pregunté a la hermana White si ella tenía luz de si ella viviría hasta el regreso del Señor. Ella dijo que no tenía luz de si ella viviría o no hasta entonces. Yo expresé, dice el hermano, la sincera esperanza de que el Señor le permitiera a ella ver la gran controversia en la tierra claramente hasta el segundo advenimiento. Porque yo dije, si usted se va al descanso, seremos molestados con toda clase de fanáticos que se levantarán clamando ser sus sucesores. Su tranquila respuesta fue, el Señor es suficiente capaz para cuidar de su causa. Amén por esto. Entonces, dice el hermano, yo le pregunté si en el evento el Señor la llamara al descanso, si otra persona, igual como ella, había de levantarse para tomar su lugar. Varios de sus libros estaban sobre su escritorio junto a su silla. Ella pasó las manos sobre ellos y dijo que en esos libros, el espíritu de profecía, está delineada la información necesaria para nuestro pueblo, para el resto del viaje. Hasta ese punto, ella se sintió libre en contestar mi pregunta, o mis preguntas. M.N. Campbell, carta, febrero 3, 1943, archivado en la oficina del Ellen G. White States, el libro Tesoro del Cofre del Espíritu de Profecía, página 32. En la misma página dice lo siguiente: aquí están mis escritos, dijo Elena de White, cuando me haya ido, ellos testificarán por mí. Queridos hermanos, cuando se le preguntó a ella si vendría otra persona igual que ella como profeta, ella no dijo ni no ni sí, dijo, en mis libros
En el espíritu de profecía está delineada la información que el pueblo necesita. En el contexto de la pregunta, vemos de que ella los envió al espíritu de profecía a sus libros. La pregunta es, ¿qué dicen sus libros con respecto al tema? ¿Habrá otra persona después de ella? ¿Habrá un tercer Elías como una sola persona que primero viene al pueblo para que el pueblo pueda salir en el poder y el espíritu de Elías? Veamos lo que ella dejó escrito. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 53 dice: como nunca antes debemos orar, no solo que sean enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad, a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad, podamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. ¿Qué dice ella? Que había de venir un mensaje y que debemos, dice, de acuerdo a lo que encontremos en esta verdad, aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Por lógica, si está de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia, y el espíritu de profecía. En otras palabras, ella introduce aquí que ha de venir un mensaje por medio de un mensajero, y para ello hay que orar. En Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 200, en la página 273 y 274. En un periodo en que ella estaba agotada por sus labores, ella dijo lo siguiente: antes de la publicación del testimonio número 15 en 1868, me habían enviado muchos pedidos de testimonios a aquellos a quienes había aconsejado o reprendido, pero me hallaba en un estado de gran agotamiento. En ese tiempo fui muy alentada por el siguiente sueño. Una persona me trajo una pieza de tela blanca y me pidió que cortase de ella vestidos para personas de todos los tamaños y de todas las descripciones de carácter y circunstancias de la vida. A la persona que me traía la tela le hablé de una mujer. ¿Qué representa una mujer en la Biblia, hermanos? Claro, una iglesia. A la persona que me traía la tela le hablé de una mujer en particular, para la cual me había ordenado cortar un vestido. Declaré que no lo apreciaría y que regalárselo sería una pérdida de tiempo y de materiales. Era muy pobre y de intelecto inferior, desasiada en sus costumbres y pronto lo ensuciaría. La persona replicó: corta los vestidos, este es tu deber. La pérdida no es tuya sino mía. Dios ve no como el hombre ve. Él te indica el trabajo que quiere que hagas y no sabes qué prosperará, si esto o aquello. Entonces alcé mis manos, callosas por el largo uso de las tijeras, y declaré que no podía menos que rehuir el pensamiento de continuar esa clase de trabajo. La persona volvió a repetir: corta los vestidos, no ha llegado todavía el momento de tu relevo. Ella estaba cansada y el Señor dice: hey, sigue, aún no ha llegado el momento de tu relevo. En otras palabras, alguien iba a venir después de ella a tomar su lugar para seguir instruyendo, alentando, motivando, amonestando al pueblo de Dios. ¿Quién es ese otro alguien? En el libro Testimonios para los Ministros dice lo siguiente, en la página 475 y 476. Dice: que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Oh, mis hermanos, con una cita tan clara como esta, negarnos a ver que Dios ha de enviar a alguien. Dice aquí, la profecía dice debe cumplirse. ¿Qué profecía? La de Malaquías 4:5, la del Elías que viene antes del día grande y terrible del Señor. Y dice: alguien
no algunos. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. En otras palabras, alguien debe venir a realizar una obra como la de Elías Tisbita y la de Juan el Bautista, amonestar al pueblo y llamarlo al arrepentimiento para con Dios. La pregunta es, ¿está la iglesia en apostasía? O sea, ¿nos hemos separado como pueblo de Dios, como le sucedió al pueblo de Israel y a los judíos en el tiempo de Juan el Bautista? Mis hermanos, dice, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, o sea, te crees muy santo, no interpretas las escrituras de la debida manera. Este Elías no viene a bajar las estrellas o a resucitar muertos. Este Elías o este mensajero no es un profeta de sueños o de visiones. Es un profeta que interpreta las profecías del día grande y terrible, que preparan al pueblo para dos cosas: para pasar el día terrible y para poder terminar la obra en el mundo bajo el poder y el espíritu de Elías. Oh, mis queridos hermanos, el mensaje que trae de vuelta en su totalidad ahora es el mensaje de Apocalipsis 18:1. El mensaje que fue rechazado en 1888 vuelve a regresar, y la persona que lo trae es este alguien que la inspiración le llama el Elías, que viene antes del día grande y terrible. Pero ¿qué sucederá cuando él traiga sus interpretaciones? O sea, su mensaje. Noten lo que le dirán. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Así que este alguien trae un mensaje que no será recibido, volverá a ser rechazado. Ojalá que usted y yo abramos nuestros ojos bajo la influencia del Espíritu y podamos ver que hay un tercer Elías, el cual trae un mensaje de Dios para el pueblo. Y este mensajero, mis hermanos, ha de ser un mensajero con una verdad presente que ha de preparar al pueblo para terminar la obra, lograr realizar aquello que Dios quiso que se realizase en el pueblo cuando envió la luz de ese otro ángel en 1888. Notemos lo siguiente en Testimonios para los Ministros, en inglés. En español fue omitida una palabra, o mejor dicho diría, el pronombre he, que es él. Dice, prophecy must be fulfilled. The Lord says, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, aquí os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Somebody is to come in the spirit and power of Elijah. Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías. And when he appears, y cuando él aparezca. En español, el pronombre he fue omitido, dice, y cuando aparezca. Debiera decir, y cuando él aparezca. ¿Por qué es importante el pronombre él? Por lo siguiente, porque él no es ella. Eso muestra que este mensajero último para el pueblo, que Dios le llama el Elías, es un hombre, no una mujer. Y esto descarta a la hermana Juay como Elías, no porque no lo pueda hacer, sino porque ella no cumplió el papel de Elías. Ella tuvo su papel, sí, pero no como el Elías, como lo describe aquí la inspiración. Segundo, el pronombre él pone a un lado la palabra ellos. En otras palabras, el Elías de Malaquías 4:5 específicamente es una persona y no personas. Mis hermanos, esto muestra claramente que el Señor ha de enviar a un mensajero con un mensaje de reavivamiento y reforma, un mensaje no para destruir a la iglesia, sino para llamarla al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Si Elías Tisbita tuvo éxito, si Juan el Bautista tuvo éxito, este hombre, este mensajero, si es mensaje de Dios y mensajero del Eterno, tendrá éxito, llevando con el mensaje del Señor a la iglesia al triunfo, a que pueda ir al mundo bajo el espíritu y el poder de Elías. En otras palabras, hermanos,
El mensaje de 1888 regresa a través del tercer Elías que viene antes del día grande y terrible del Señor. Veámoslo de otra manera. ¿Qué mensaje es lo que trae este alguien, esta persona, este otro Elías, el tercer Elías? Rápidamente voy a entrar al punto de la lluvia tardía. En el libro de Joel capítulo 2, versículos 23, el Señor hace la siguiente promesa. Joel 2, verso 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Qué promete Dios darnos aquí? Sí, la lluvia temprana y tardía sobre todo. Pero noten el verso 28. O mejor dicho, antes de entrar al verso 28, la pregunta es, ¿qué representa la lluvia tardía? Sí, escucho que muchos dicen el derramamiento del Espíritu Santo. Pero noten el verso 28 lo que dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después de lo que sucede en el verso 23 al 27. Después de que el pueblo reciba el mensaje, o lo que nos presenta Joel 2:23 de la lluvia temprana y tardía, es después de ello que dice el 28, y será que después de esto, después de las lluvias, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En otras palabras, previo al derramamiento del poder pentecostal del Espíritu Santo, el pueblo primeramente recibe las lluvias. Así que la pregunta es, ¿qué representa realmente la lluvia tardía? En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué dice que representa aquí la lluvia? Sí, mis hermanos, enseñanza, doctrina que el pueblo necesita recibir como lluvia tardía para que podamos desarrollar el carácter, desarrollar en nosotros esa manera de vivir que podrá testificar por el Señor en el mundo, mostrar esa belleza que la lluvia ha de realizar como plantas del Señor. Sí, mis hermanos, dice, goteará como la lluvia mi doctrina. La lluvia representa doctrina, representa la palabra del Señor. Isaías 55, versículos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Queridos hermanos, la lluvia tardía representa la doctrina, el último mensaje que ha de venir a preparar al pueblo para que desarrolle ese carácter que el cielo espera ver en nosotros. Testimonios para los ministros. Testimonios para los ministros, página 506, dice así: la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hace la lluvia tardía? Sí, mis hermanos, prepara a la iglesia. Pero ¿quién trae la verdad de la lluvia tardía? Sí, queridos hermanos, el tercer Elías, el que viene a preparar un pueblo para terminar la obra y así poder esperar a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. En la página 507 dice: pero no debe ser descuidada la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía.
podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Si la lluvia tardía fuese el Espíritu Santo en poder, ¿creen ustedes que nuestros vecinos y el mundo no se dará cuenta? Sería inevitable esconderlo. Sin embargo, si la lluvia tardía representa al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es la lluvia tardía, no en el poder, sino en la doctrina que el Espíritu nos trae, la verdad pura que nos instruye y nos capacita para crecer como verdaderas plantas listas para la cosecha. Queridos hermanos, en otras palabras, sin el Espíritu Santo en la lluvia tardía, que nos trae el último mensaje, el mensaje que fue rechazado en 1888, jamás podremos madurar para terminar la obra en el mundo. En el libro Manuscritos Liberados, tomo 13, en inglés, en la página 334, la sierva de Dios, después de que vino el mensaje de 1888, ella vuelve a decir, dice, there was to be a special light for God's people. Dice, ha de haber luz especial para el pueblo de Dios, as they near the closing scenes of this earth history. Dice, hay luz especial para el pueblo de Dios mientras se acerca a las escenas finales de la historia de la tierra. Another angel was to come from heaven with a message. Otro ángel ha de descender del cielo con un mensaje. And the whole earth was to be lightened with his glory. Y toda la tierra será iluminada con su gloria. It will be impossible for us to state just how this additional light will come. Es imposible para nosotros decir exactamente cómo esta luz adicional vendrá. Así que claramente se nos muestra que Dios desea hacer regresar el mensaje del ángel de Apocalipsis 18 que fue rechazado en 1888, desea que regrese al pueblo y ha de hacerlo regresar a través de su mensajero, su siervo, el tercer Elías, que viene a realizar una obra semejante a la de Elías Tisbita y Juan el Bautista. ¿Estamos listos para aceptar ese mensaje, queridos hermanos? Veamos cómo el libro Recibiréis Poder lo pone. O sea, cómo pone ese otro ángel en relación a la lluvia tardía. ¿Será que es lo mismo? Recibiréis poder, página 297 dice, arrepentidos de nuestra apostasía, no buscaremos al Señor con fervor, lamentando haber descuidado su palabra, de no conocer mejor la verdad y dirigirnos a Él con todo nuestro corazón a fin de que nos sane y nos ame libremente. Demos hoy un paso en dirección al cielo. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿A qué está comparando aquí la lluvia tardía? Al otro ángel poderoso que desciende e ilumina toda la tierra con su gloria. En otras palabras, el otro ángel, su mensaje no es más que la lluvia tardía. Diferentes símbolos, pero la misma lección. ¿Estamos listos, pregunta la inspiración, para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial, o sea, el mensaje que el Señor nos envía? ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiémonos el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía. Queridos hermanos, para ir concluyendo, veamos de que, una vez más lo repito porque es sumamente importante, que la lluvia tardía, la doctrina, la enseñanza que el pueblo necesita recibir, no es más que ese otro ángel que vino en 1888 y que fue rechazado, pero que una vez más el Señor está haciendo que regrese, ya no a través de John C. Waggoner, sino a través del tercer Elías, el Elías que viene a interpretar las Escrituras para instruirnos antes del día grande
y terrible. Oh, queridos hermanos, hoy de nosotros depende ser bañados, empapados con esa lluvia divina que el Señor está enviando a través de este preciosísimo mensaje. Queda en usted no escuchar al hombre, sino la voz del Eterno. Note lo que el Señor le ruega. En el libro de Zacarías 10:1 dice lo siguiente. Zacarías 10:1 dice así: pedid al Eterno lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Queda en usted ahora pedir, porque el Señor dice: pídeme lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Queridos hermanos, estamos viviendo en el periodo exactamente en el que el Señor está enviando el mensaje de la lluvia tardía, el mensaje de ese otro ángel que en 1888 fue rechazado, pero que nuevamente por su misericordia y amor hacia nosotros, hoy nos lo está enviando a través de ese tercer Elías, el cual ha traído esta verdad presente. ¿Qué más podría ser nuestro Dios, hermanos, guiándonos de esta manera tan especial? Es su misericordia, es su amor hacia nosotros que nos ha permitido llegar hasta aquí, escuchar lo que estamos escuchando y poder comprender su voluntad para nosotros en estos últimos días. ¿Es usted uno de los llamados? ¿Siente usted el llamado del Señor a través de esta verdad? ¿Va usted a colaborar con el mensaje de Elías para poder llegar no solamente a su vida, a su hogar, sino a la iglesia que está grandemente necesitado? Hermanos, no podemos llegar al mundo a menos de que el mensaje llegue primeramente a nosotros. Por eso dice la inspiración en Profetas y Reyes, dice en la 139: en la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios, pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará, levantará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. ¿Será usted uno de esos colaboradores fieles de Elías, el Elías de hoy? ¿Podrá usted ser receptor de esta verdad? Una vasija que reciba la lluvia tardía que Dios está enviando a través del tercer Elías, del Elías que viene a interpretar las Escrituras para poder conocer la voluntad del Señor antes del día grande y terrible. Mis queridos hermanos, con verdades tan claras, no podemos nosotros más que agradecerle al Señor por tan grande amor en este momento. Lo mismo que hizo con el pueblo de Israel cuando estaba en su mayor y más triste condición, el Señor le envió a Elías Tisbita. Cuando el pueblo judío estaba en una situación terrible, el Señor les envió a Juan el Bautista. Hoy nuestra condición no es mejor que la de ellos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254 y 255 dice: a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa, no fuera, dentro del pueblo de Dios. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Aquellos que no han vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro, hermanos, un miembro que trabaje en una buena dirección
invitará a otros miembros a unirse a Él para pedir la revelación del Espíritu Santo. ¿Será usted ese miembro? Dios quiera que sí, hermanos. Que Dios nos permita escuchar su voz a través del Elías para hoy. Que Dios nos bendiga.